Bueno. Es decir, volviendo al tema, cuando nosotros tenemos una campana como este que está con 4 lados accesibles, el ancho L, el ancho de la campana va a ser igual a L, el ancho de la cuba, más 2 veces, porque es uno para la izquierda y otro para la derecha, 2 por 0,4 H, que tenemos acá. El ancho es L más 2 por 0,4. Y la profundidad es W, o sea, esta profundidad es igual a la profundidad por 2 veces 0,4. 2 veces 0,4. Cuando tenemos una campana de 3 lados, nosotros vamos a tener que el ancho es L, el ancho es L, ¿no es cierto?, por 1, perdón, el ancho es W, por 0,4. Esto es 2 y esto es 2,8. ¿Ven dónde estaba el error? El ancho en una de 3 lados, yo tengo que vuela la campana hacia la izquierda y vuela hacia la derecha, o sea que tomo L más 2 veces, ¿no es cierto?, 2 veces el 40% de la diferencia de altura esa. Por eso es 2 por 0,4. Y la profundidad, corrijan esto, ¿no es cierto? Y la profundidad sí es 1 por 0,4. ¿Por qué? Porque el W vuela hacia la izquierda, hacia la derecha está la pared, donde estaba la cuba. O sea que me va a dar 2,8. Y el caudal, se aplica la fórmula para 3 lados, ¿no es cierto? Y me va a dar 1,8. Observen ustedes que el caudal para la misma cuba bajó de 3,15 a 1,8. Por 2 lados, ¿no es cierto? En este caso sí voy a tener que el L es 1 por 0,4 y el W es 1 por 0,4. ¿No es cierto? O sea, eso me va a dar 2,4 y 1,4. Y el caudal es 1,25, de 1,8 sigue bajando, y a un lado prácticamente lo único que me va a dar más ancho es la profundidad. Acá tenemos, fíjense que acá está bien puesto el ancho, ¿no es cierto? Es 2,8 que está corregido acá, allá estaba hay un error, y los distintos caudales, que va a variar de 3,15 a 0,75. Varía un montón. Bien, vamos al ejercicio número 9. Acá empezamos a trabajar con las ranuras. Estos ejercicios son relativamente sencillos porque simplemente nosotros aplicamos tablas. Nosotros tenemos un dato que es casi siempre se establece que la velocidad de ranura es 10 metros, que la velocidad del pleno es la mitad de la velocidad de la ranura, ¿no es cierto? Y que el ancho del pleno, ¿no es cierto?, que es este valor que está acá, tiene que ser mayor al doble del
ancho de la ranura, de la altura de la ranura. Es decir, esa es simplemente la aplicación. Después tenemos que determinar el caudal. El caudal de esto se determinaba, ¿se acuerdan? Por tablas, de acuerdo a lo que sacábamos, de acuerdo al nivel de riesgo, ¿no es cierto? Que estaban en las páginas 62 a 66. Sí, señor. 65. Vamos a ver cómo hacemos con esos datos. Determinaremos la aspiración de una cuba de desengrasado con vapor de tricloretileno en ebullición, de 2 metros de largo por 75 centímetros de ancho. Se determinará aplicando las tablas de cálculo de tablas, o sea, aplicando las tablas aplicando los valores serían. Los valores de cálculo de tablas. O sea, esto es un término que cambia el término tabla por valores. Vamos a suponer que la temperatura trabaja a 90 grados. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer cuando trabajamos un contaminante? Ver si ese contaminante está en nuestra legislación y encontrar también la hoja de seguridad del producto. La medida de la cuba son 2 metros el tanque y 0,75 el ancho. Acuérdense que las aspiraciones laterales pueden ser de hasta 50 centímetros, pueden andar perfectamente con una sola rendija. Entre 50 y 90 es recomendable poner 2 rendijas. Y entre 90 y 1,20 es necesario poner 2 rendijas. Es decir, que en 75 tenemos que tomar una decisión. Suponemos que el operario trabaja por acá, por este lado, en cuyo caso es imposible poner una segunda rendija. Decidimos poner una sola rendija, pero apantallada. Es decir, que el pleno se encuentre hacia arriba, de manera tal que ofrezca una resistencia a una corriente de aire que interceda o que haga interferencias con respecto al contaminante que se está generando en la cuba. Bien, de la temperatura de las condiciones de toxicidad del riesgo sacamos que el CMP del tricloroetileno es 50 partes por millón. La temperatura de ebullición es de 86 grados y nosotros vamos a tener una temperatura de trabajo de 90 grados. Es decir que vamos a estar hirviendo, haciendo hervir ese tricloro con sobrecalentamiento. El riesgo, vamos a la tabla 1 de la página 62. 23. Nosotros encontramos que lo primero que tenemos que ver es la potencialidad el riesgo potencial de contaminante. Para eso vamos a la tabla 1. En la primera columna lo elegimos como gas o vapor, no trabaja como niebla, la temperatura de inflamación no es inflamable el tricloroetileno, o sea que no lo tenemos en cuenta. Entonces directamente tomamos el gas o vapor, no hay otro. Dice que es de 50 ppm, o sea que está en el riesgo potencial B, que lo tenemos marcado acá, de acuerdo a esa tabla. Con ese valor nos vamos a la tabla 2
el líquido se encuentra a una temperatura mayor de 90 grados. O sea que es un riesgo, un grado de generación 1. Quiere decir que el riesgo, la clasificación del riesgo es la unión de estos dos términos, es B1. Y con ese valor vamos a la tabla número 3 para poder determinar la velocidad de control o de captura. La velocidad de captura, ¿no es cierto?, para ese riesgo que tenemos en la primera columna, que tenemos que encontrar el B1, el riesgo, la clasificación de riesgo B1, que es la segunda línea, tenemos que encontrar qué tipo y comparar ahora con esa segunda línea con qué tipo de sistema de aspiración tenemos. Y tenemos una aspiración lateral, que va a ser la 1, 2, 3, la cuarta columna, y me indica que la velocidad de control es 0,5. Ahora, luego, tenemos que ir a la tabla 4. Tenemos dos opciones, entrar a la tabla 4 o a la tabla 5. La tabla 4 tenemos que determinar el caudal con tanque con pantallas o determinar el caudal con tanque sin pantallas. Habíamos visto que tenemos una pantalla que es el propio encausador, ¿no es cierto?, que está acá atrás, que hace de pantalla para toda corriente de aire del local que pueda realizar interferencia. O sea que vamos a entrar a la tabla 4. Es decir, que entramos a la tabla 4. Primero que nos pide la tabla 4, ¿cuál es la relación W sobre L que tenemos? Y tenemos que hacer que la cuba sabíamos que es W sobre L, 75 centímetros de ancho sobre L, que es largo, me da 0,375. Para ese valor, 0,375, tenemos 1, 2, 3, la cuarta columna, me da que la velocidad de captura es 0,5 para esa relación. Y entonces, con esa tabla, sí, con ese valor, nos vamos, ¿no es cierto?, perdón, 0,375, que no 0,25, 0,375, me da 0,75 metros cúbicos segundo por metro cuadrado. Fíjense de nuevo el tema de las unidades, cómo confunde tan fácilmente. La tabla 5 y la tabla 4 dice caudal mínimo. Vean ustedes que dice metro cúbico por segundo sobre metro cuadrado. Es decir, que es metro cúbico por segundo por metro cuadrado de planta, por metro cuadrado de superficie de tanque. Bien. Y acá me está dando, este es un dato dice bien, caudal mínimo, puede ser superior, pero tenemos que por lo menos tener eso. Si nosotros tenemos 0,75 metros cúbicos por segundo por metro cuadrado, y si la superficie de la cuba es 0,75 por 2 metros, la superficie total de la cuba es 1,5 metros cuadrado, el caudal mínimo tiene que ser multiplicado por esa superficie. Me da 1,125. Determinado el caudal mínimo, tenemos que la velocidad de ranura, ese es un dato de 10. Caudal, y ya de lo demás es todo muy simple. Caudal es igual a velocidad por área, luego el área es caudal sobre velocidad, el área de ranura es 0,1125, ¿no es cierto? El área de ranura es igual al largo de la ranura, que es L, que es igual al largo de la cuba, ¿no es cierto?, por la altura de ranura,
quiere decir que la ranura es el área de ranura dividido el largo y me da 56 milímetros. Quiere decir que la altura de ranura es 56. La medida de la ranura entonces es 2 metros por 56 milímetros, que va a lo largo de toda la cuba. Es este valor que tenemos acá. Esta abertura que se lo ve ahí, ¿ve? ¿La ven ahí en el rebatimiento? Tenemos la ranura, acá tenemos, y esa es la velocidad de ranura. Ahora tenemos que determinar, ya determinamos que la velocidad de ranura es un dato, es 10 metros por segundo, con el caudal que hemos calculado, y tenemos la longitud de la cuba, podemos bien determinar la altura de la ranura. Bien. El ancho del pleno. El ancho del pleno, el caudal siempre es el mismo, que es la velocidad de pleno por el área de pleno, pero el caudal siempre es el mismo, 1/125, que es el que nosotros determinamos. Es igual, la velocidad del pleno es la velocidad de ranura sobre 2, es 5 centímetros. Quiere decir que el área de pleno, por el mismo razonamiento, va a ser igual, ¿no es cierto?, a 0,225 metros cuadrados, y el ancho de pleno es 0,11. O sea, por este mismo cálculo, es este valor. Dice que es por lo menos 2 veces la ranura, es decir que en la velocidad de pleno, si el ancho de pleno es el doble, la velocidad es la mitad. O sea, tenemos este ancho por la longitud del pleno. Y ahí me da el área de pleno. Y creo que terminó el problema. El valor, vemos acá, hacemos una confirmación, tenemos que la velocidad, de luego le hacemos, o sea, verificamos que la velocidad de pleno está dentro del 50% de la velocidad de ranura. Vamos a hacer ahora el ejercicio de un caso de doble aspiración. Determinaremos boquilla para una cuba de doble aspiración lateral, 6 metros de largo, 1,2 metros de ancho. Generamos vapor de agua hirviendo, que se utiliza para fijar el anodizado de barras de aluminio. O sea, nosotros venimos, supongo, con un monorriel, tenemos las piezas, las sumergimos en agua hirviendo durante un cierto tiempo, fijamos el anodizado en el aluminio, lo levantamos y está. La cuba tiene 6 metros de largo y 1,2 de ancho. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si la cuba tiene 6 metros de largo, ya vimos que las aspiraciones laterales no pueden tener más de 2 metros. En el ejercicio anterior tenía 2 metros, que era el máximo. Acá tenemos, para poder tener corrientes más o menos homogéneas, tenemos 2 metros. ¿Qué hacemos? Dividimos los 6 metros en 3 tramos, L, L y L, ¿no es cierto?, de 2 metros. Calculamos todos los datos para una sola ranura. Y eso nos va a dar, van a ser idénticos en las otras 3. El caudal, lo único que va a tener que tener en cuenta que el caudal en cada ranura va a ser el mismo. Quiere decir que el caudal total que va a circular por acá abajo va a ser igual a la suma de los 3 caudales individuales. Bien, si la cuba tiene 6 metros de largo, tenemos que hacer el sistema 2 metros lineales, ¿no es cierto? Y el ancho dice que la cuba tiene 1,20. Quiere decir de que nosotros vamos a tomar el 2 a doble ancho y vamos a hacer trabajar cada ancho de esto y vamos a calcularlo exactamente como lo calculamos en el ejercicio anterior. Nada más que el ancho, ¿no es cierto?, va a ser la mitad de esto. Por eso puse acá 2W, porque el ancho W va a ser la mitad del ancho del tanque. Y para acá, porque una mitad es atendida por este sistema y la otra mitad es por el sistema izquierdo. O sea, una mitad por la aspiración derecha y la otra por la aspiración izquierda. Calculamos entonces las medidas individuales de cada tramo va a ser 2 metros por 0,6. 2 metros por 0,6, la mitad del tanque. O sea que va a ser directamente un sexto del tanque. La temperatura de ebullición
temperatura de trabajo es la misma, el riesgo potencial, de acuerdo a la tabla, ¿no es cierto? Volvemos a la misma tabla de la página 1, dice que la temperatura de riesgo potencial es mayor de 500 partes por millón. El vapor de agua no tiene un valor de límite de contaminación, o sea que podemos bien tomarlo como riesgo potencial D. El grado de generación, vamos a la tabla 2, está a más de 90 grados, o sea que es 1, D1. La velocidad de control para D1, ¿no es cierto? Es para una extracción lateral 0,375, está bien calculado acá. El caudal mínimo por metro cuadrado es 0,75. Para eso nos vamos para una relación, ¿no es cierto?, para poder sacar la velocidad de control. El caudal unitario es tomamos entonces la velocidad de captura 0,375 para una relación caudal mínimo 0,75 metros cúbicos por segundo. 0,75 0,375. Tenemos que ir porque estoy en la tabla 4, tenemos que ir a la tabla 5 porque es un caudal abierto, por eso me da 0,75 para la relación, ¿no es cierto?, W sobre L, 0,75, que tengo acá, 0,3. 0,3 está comprendido entre 0,25 y 0,49, por eso me está dando 0,75 el caudal unitario. Y eso lo multiplico por la superficie de 2 metros por 0,6, ¿no es cierto? Me va a dar 0,75 por 1,2 metros cuadrados, me va a dar 0,9. Y el caudal mínimo que voy a tener para cada una de las rejillas es 0,9. Si el caudal es velocidad por área y la velocidad de ranura es 10 metros, hacemos lo mismo que hicimos antes, calculamos el área de ranura, luego determinamos la altura de ranura, que es 45 milímetros. La medida de la ranura termina de 2 metros por 45 milímetros. El ancho del pleno es 2 veces el área de ranura, me da 0,18 metros cuadrados, y la altura, el ancho de pleno, 9 centímetros, o sea, 0,09 metros. La velocidad en el pleno, tomamos la mitad, 5 metros por segundo, y y tenemos la velocidad del pleno y el ancho del pleno ya está, 9 centímetros. El caudal total va a ser 6 veces el caudal unitario, porque son 3 veces el de este lado más 3 veces el de este lado. Quiere decir que en un momento el caudal total del que va a tener el ventilador va a ser la suma de todos esos caudales, que me va a dar 5,4 metros por segundo. Finalmente, vamos al último ejercicio, que es el de sistema push-pull. El sistema push-pull no es otra cosa que aplicar hasta 2,5 metros, hasta 2,5 metros como máximo de ancho de tanque, un sistema de inyección de aire en un costado y un sistema de aspiración de aire, ¿no es cierto?, por el otro costado. En este caso, suponemos que el trabajo se realiza por esta zona, entonces podemos hacer un apantallamiento acá para favorecer las condiciones y hacemos que el sistema tome hacia arriba. Nada impide que este mismo sistema pueda ser también aspirado para abajo en el caso
de que necesitemos estar trabajando de ambos lados. Pero vamos a suponer que acá tenemos la posibilidad de hacer una pantalla y hacemos para atrás. Bien, vamos a esta cuba, ya lo vimos la clase pasada, es la última que vimos, se trabaja absolutamente por tablas y hay que aplicar esta referencia. Es todo lo que hay que hacer. Tenemos el área de salida de inyección, tenemos el caudal de impulsión, cómo se determina el caudal de extracción, el ángulo del chorro de impulsión, el área del pleno de inyección, el caudal de impulsión, el caudal de extracción, la altura de la boca de extracción, la altura del pleno de aspiración, la altura de la boca de inyección, la velocidad de ranura de impulsión y la velocidad de aspiración, la longitud de la cuba máximo, ¿no es cierto? Y el ancho de la cuba de 2,5. Se puede hacer una longitud de cuba ¿cómo es? De más de 6 metros, pero nunca se puede pasar en grupos en sistemas que tengan 3 grupos de 2 metros. O sea, puedo hacer un conjunto que tenga, si la cuba tiene 12 o 16 metros o 18 metros, tengo que hacer 3 tramos de 2 metros cada uno y hacer un sistema de aspiración completo. Luego hago 3 tramos de 2 metros y hago otro sistema de aspiración completo. Puedo recién al final y en la descarga, antes de entrar al ventilador, unir todos esos multitramos, pero en general se toman sistemas independientes que no superen los 6 metros cada uno. Bien. Dice que en una planta se aplica un sistema de... ¿Por qué no se toman todos los sistemas juntos, profe? ¿Cómo? Perdón. ¿Por qué no se tomaría todo junto en un solo sistema? ¿Por qué se lo divide en 3, de 2 metros cada uno? Porque el tema es que es muy difícil hacer regular a ver, déjame que haga un pequeño grafiquito en la pizarra como para que se entienda, se haga como un poquito más de claridad. ¿Se ve la pantalla ahí? Vamos a apagar esta luz, que es la que siempre interfiere. Y vamos a encender. ¿Se ve mejor ahí? ¿Se ve la pantalla? La pizarra sí, ¿no? Sí, Sí. profe. Se ve, profe, pero hasta que no escriba no vas a saber si se ve bien. Bien. Vamos a suponer... A ver, ¿se ve? Se ve, se ve. Bien. Se ve. Vamos a suponer una ranura acá. Esa ranura, ¿no es cierto?, está aspirando y yo puedo tener una corriente, o sea, cuando esto está aspirando, el flujo de aire toma esta dirección. Si esta ranura fuera muy larga, como esto, yo voy a tener un flujo preferencial en la zona central. ¿Está de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? La experiencia demuestra que si esto tiene hasta 2 metros, la distribución de las corrientes de aire es más o menos homogénea. ¿Estamos? Para un sistema de extracción que tenga un encausador central, como este caso.
No hablamos nada de encausadores, ya vamos a hablar en otro momento sobre esto. Pero si esto tuviera más de 2 metros, ¿no es cierto? No voy a tener flujos preferenciales en la zona central y me va a quedar sin absorber aire. Prácticamente yo no voy a absorber aire, ¿no es cierto? No voy a aspirar en esta zona. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 líneas de flujo, por darle un valor hipotético. Y acá voy a tener muy distanciadas las líneas de flujo, o sea que prácticamente no voy a tener corrientes de aire en el extremo. ¿Se ha entendido eso? Por eso se ponen 2 metros cada uno. Ahora bien, dicen que la máxima distancia del máximo grupo para que esto funcione bien son 6 metros. Es decir, que esto funciona con con 3 aspiradores. Si yo tengo 3 aspiradores de 2 metros, voy a tener 6 metros. Pero tengo un caño que bajan con 3 caños y en algún momento yo voy a tener que unir esos caños para aspirar y llevar el conducto, el flujo de aire por allá. Por más que yo haga una serie de arreglos, lo puedo hacer, de arreglos, de controles, de caudales de aire, ¿no es cierto? Me va a ser posible hacerlo con relativo éxito de homogeneidad, ¿no es cierto? Si estos no tienen más de 6 metros. Es decir, si esto tiene hasta 6 metros, esto trabaja en una forma más o menos homogénea. Porque voy a establecer controles en este ramal, controles en este ramal, controles en este ramal, para más o menos homogeneizar. Pero si esto tuviera más de 6 metros, yo voy a tener que colocar otro grupo acá de 2 metros, por ejemplo, y quisiera hacer lo mismo. Si yo llegara a unir esto acá, va a ser imposible, ¿no es cierto? Cuando yo entro a cerrar acá, me va a aumentar el caudal acá, y se me va a ser prácticamente imposible equilibrar este sistema. Entonces, las buenas prácticas, establecen que nunca tenemos que superar los 6 metros, o sea, y con tramos de menos de 2 metros cada uno, y hago sistemas individuales. Quiere decir, ahora supongo, esto lo voy a seguir acá abajo. Supongo que yo tengo una cuba de 12 metros, tengo 2 tramos de 6 metros, que luego estos 2 conductos lo llevo independientemente, ¿no es cierto?, hasta el ventilador y de ahí recién lo descargo. Es decir, que yo acá establezco un control general, aquí y aquí, antes del ventilador. Y luego que estoy teniendo entonces, una vez que yo tengo controlado los dos ramales generales, tomo un sistema y luego tomo el otro sistema de regulación. Es la razón por la cual no es recomendable superar los 6 metros por grupo y que cada grupo no tenga más de 2 metros por reja de aspiración. ¿Está contestada más o menos la pregunta? Sí, profe, muchas gracias. Bien. Profe, ¿ya se corta la clase? ¿Va a tomar asistencia? Ya se corta. A ver, tenemos tiempo. 4 minutos. Sí, vamos a tomar asistencia. Por favor, escriban apellido, nombre,
Por favor, les reitero, el apellido, primero el apellido, luego el nombre. Se me complica muchísimo, chicos, poder ordenarlos, pues yo lo ordeno a ustedes por el apellido. Si me ponen el nombre, se me ordena por el nombre y después no lo puedo ubicar por el apellido. Es todo un lío. Así que les pido, por favor, que coloquen el apellido, el nombre, el grupo y la palabra presente. Milagro Cristal, entró, está en clase, está presente. No, Bueno. profe, yo le escribí, no, hoy no cursó. Ah, bueno, perfecto, porque tengo un problema con el correo de ella, así que la clase que viene veremos de ella. Bien. Bueno. Bueno, vamos a ver la aplicación entonces de este sistema. Profe, Sí. ¿va a reenviar ese archivo que corrigió usted ahora? Ustedes pueden trabajar, sí, se lo voy a reenviar o sea, lo voy a revisar, tengo 2 o 3 cositas que tengo que corregir, pero se lo voy a mandar entre hoy y mañana. Mientras tanto, con esto tiene para pase dulce, ¿no? Bueno. Sí, porque hoy termino a las 10, chicos. Créanme que después de las 10 de la noche no tengo más ganas de hacer nada, o sea, no me da más, no es más ganas, ni fuerza me queda. Mañana a la mañana lo veo y se los mando, ¿sí? Con las 2 o 3 correcciones. Entonces, reemplácenlo por este. Voy a mandar ¿Cuándo es el parcial, profe? ¿Cómo? ¿Cuándo es el parcial práctico? El parcial práctico está en la programación. ¿Lo tenés en la programación? Adriel, Epifanio. ¿Cómo es Epifanio o Epifanio? Epifanio. Ahí estoy buscando la... Bueno, pero no importa, quería saber si la tenías nada más. Pero el primer examen parcial es el día 14. O sea, tenemos una clase, la clase que viene. Tenemos ahora, hoy tenemos los ejercicios, la clase que viene, y después tenemos el examen práctico. O sea, tenemos clase teórica y después después del recreo largo, tenemos el examen práctico. Profe, ¿nos volvemos a conectar? ¿Cómo? ¿Nos volvemos a conectar? No te entiendo, Micaela. Y nos volvemos a conectar ahora cuando se corte. Sí, nos volvemos a conectar, porque no vamos a terminar. O sea, menos de un minuto y nos falta terminar este tema. Nos queda un poquito Profe, más. usted mandó algunos ejercicios para que vayamos practicando, cosa de que la clase que viene veamos las dudas que Y tengamos. este es el ejercicio. Estos son los ejercicios. Los que vimos hoy. Yo les mandé, bueno, ¿lo recibiste esto? ¿Quién me está hablando? Nicolás Gacera. Pero ejercicio sin resolver. Claro, No. sin resolver, Dios. No. O sea, el examen va a ser sobre la base de